todos, amigos y conocidos de las redes sociales, ¿cómo están? Pues miren, hoy traemos un tema, un resumen, un poco de lo que pudiéramos hablar sobre el tema de la gratitud. Eh, es una parte importante el ser agradecido, el estar en esa plenitud del presente, que es lo que te va a llevar a un estado de conciencia, de prosperidad y abundancia. Eh, es algo que te ayuda a salir de la queja, porque muchas veces nos las pasamos viviendo en la queja y la hacemos de pedo por todo. Estamos sumidos, estamos clavados en el hoyo, en el caos, en el conflicto, y pues muchas veces las situaciones así lo presentan, pero es lo mismo lo que no nos permite tener esa claridad de poder ver lo que ya tenemos. Ajá. Es esa parte en la que me estoy saltando todo lo que ya tengo y entonces no puedo vivir en plenitud. ¿Sale? Entonces, pues bueno, como decíamos, mm, es, es primordial poder empezar a vivir, al menos, digo poder porque es paso a paso, es un proceso, en esta actitud de agradecimiento. En la medida de lo posible en lo que yo voy siendo agradecido, las cosas se me van a ir dando. Va a ser más fácil poder salir de los conflictos, va a ser más sencillo resolver mi vida, poder salir de la situación poco fácil de la cual me está generando un caos en el presente. Ajá. Y alguien diría, pero pues bueno, eso no es posible, no se puede, o sea, y sí, está difícil, cuesta mucho, pero sí se puede. Sí se puede, me consta, ya lo viví, ya lo vivencié, ya lo experimenté, ¿sí? Y por eso puedo narrar esta situación como algo ya propio. Cada cuarto jueves, de noviembre se hace el festejo de Día de Acción de Gracias, que vamos a tratar de resumir todo el tema, ¿sale? Por lo regular pensamos que solo es una tradición norteamericana. Sí y no, porque va más allá. Sí viene como una tradición norteamericana porque de allá viene, mundanamente vamos a decirlo así, la parte en la que se empezó a agradecer cuando los primeros ingleses llegaron a la parte norte de Estados Unidos de América. Entonces, bueno, junto con los nativos, ahí se hicieron compas, ahí empezaron a hacer cultivos, empezaron a, pues, a hacer mancuerna, ¿verdad? Entonces los ingleses, de cierta manera, o las personas que llegaron en ese tiempo, cabe resaltar, ¿verdad?, que estas embarcaciones de esos primeros ingleses fueron atraídos por la radiación de la llama violeta, porque era ya una misión interna la que se tenía que completar. Entonces, después de la cosecha, precisamente en noviembre, entonces es cuando pues bueno, se reúnen con los nativos y dicen, no, pues vamos a darle las gracias porque nos han ayudado a sobrevivir todo este tiempo que hemos estado aquí. Esa es como que la explicación muy muy rápida, o la anécdota del festejo norteamericano, en Estados Unidos, claramente de Norteamérica. Pero el trasfondo más profundo, más espiritual de la enseñanza interna, bueno, que en metafísica así se nos da a conocer, es pues que bueno, hace 18 millones y medio de años nuestro planeta Tierra iba a ser destruido por haber generado tan mal karma. Entonces, bueno, se hace un concilio cósmico, ¿verdad?, donde se reúnen y dicen, bueno, pues hay que salvar el planeta Tierra. Y lo propone un ser que se llama Sanat Kumara,
el venusiano, era logos venusiano, algo así. Ajá. Entonces, pues bueno, él viene a nuestro planeta Tierra junto con sacerdotes venusianos. Su misión era, pues bueno, equilibrar la balanza hacia el bien energéticamente para que nuestro planeta no fuera destruido en esos entonces. Ajá. Entonces, bueno, va pasando el tiempo, se construye en la zona desértica de la India, un lugar que se llama Shambhala. ¿Sí? Básicamente lo pudiéramos entender como que la casa de los maestros ascendidos. Ajá. Vamos a decirlo así. Te digo, todo eso es un resumen, pero bueno. Cuando se concluye el término de esta construcción, pues bueno, mandan llamar a todos los que participaron en esta construcción, y pues de ahí surge, digamos, el primer registro de Día de Acción de Gracias para con la humanidad. Ajá. Cuando estos seres venusianos vinieron al planeta Tierra, pues algunos de sus regalos más preciados que trajeron, pues está el trigo, la miel, las abejas, ¿sale? Eso fue lo que trajeron como regalo. Y entonces, bueno, resumidamente, esos son las partes de la historia en la humanidad sobre Día de Acción de Gracias. Pero como reflexión podemos entender que la acción de gracias no debería de ser solamente una vez al año. Como reflexión, esto deberíamos entender lo que debería ser día a día, 24/7, en todo momento, porque eso sería vivir en un estado de conciencia de gratitud. Ajá. Y entonces, ¿cómo logramos esto? Bueno, es todo un proceso, no es fácil, no es fácil poder asimilar esta situación, porque como te decía hace rato, a veces nos suceden situaciones poco fáciles, muy abrumadoras, muy caóticas, conflictivas, en las cuales pues no tenemos esa claridad de cómo saber enfocar esa situación. Y alguien me diría, no manches, ¿cómo voy a poder agradecer que me está pasando algo conflictivo, algo malo, ¿no? Y pues, o sea, ese es el punto. No vas a agradecer la situación poco fácil que te está pasando. Vas a agradecer el aprendizaje que eso te dejó. Eso es lo importante. Obviamente siempre tienes que estar al tiro de qué vivencia estás pasando. Acuérdate que siempre para todo esto, en este proceso, es observación, análisis, un discernimiento positivo. De esta manera, esta lección de vida, si tú le encuentras un aprendizaje, ya ganaste. Ya ganaste este posible estado de conciencia de gratitud. Y para quien me diga que no se puede, pues ahí te va. Algunos conocidos, bueno, amigos, allegados, ya sabían que hace casi medio año tuve un incidente en motocicleta, ¿verdad? Para entrar en detalles, pues bueno, tuve un incidente, sufrí una fractura de clavícula, obviamente fui hospitalizado. Durante este proceso fueron casi como 13 días ahí dentro del hospital en el cual me encontré internado. Fue un proceso muy difícil. Creo que ahí conscientemente viví por primera vez, digo conscientemente, lo que se le llama la noche oscura del alma. Los primeros 5 o 6 días de esos 13 que te digo que la pasé allá adentro fueron caóticos, fueron los pesados, ¿sí? Fueron los de ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Para qué? Etcétera. No empiezas a decir, no manches, pues si yo le echo ganas a la vida, no voy por allí haciéndole daño a la gente, ¿por qué me pasa esto a mí? Y empiezas a generar, no, que la culpa fue de esto, fue del otro, que no sé qué, ¿no? Entonces, pues uno está cegado en esos momentos por la situación. Pero en el momento en el que
en el que empiezo a ver a mi alrededor, a los compañeros de cuarto. Pues saben, aquí en México pues así es, se suele compartir piso, ¿verdad? Con varios pacientes, varios compañeros que pues bueno, tendrán sus situaciones. Entonces yo ya como que empieza a llegar la calma a mi mente, a mis emociones de esta situación, y empiezo a observar. Es la parte en la que les digo, observación, análisis, discernimiento. Pero tuvieron que pasar como 6 días, o sea, yo no podía con esto. Hasta que dije, ya estuvo, ¿qué pedo? ¿Qué tengo que aprender de esto? No puede ser solamente un chingadazo y ya. Empiezo a fijarme en las personas. La mayoría fueron muy rotativos, duraban 2-3 días y fuga, se iban. Y una persona que estaba al lado de mí y yo éramos como que no mames, y yo para cuándo, ¿no? Porque ya teníamos más días. El punto es que empiezo pues observar, ¿verdad? Y digo, no manches, esta otra persona está pasando por una situación muy grave de, no sé, de riñones. Esta otra persona está pasando situaciones muy graves de su corazón. La persona que estaba al lado de mí, fue internada por neumonía. Y así cada caso era muy fuerte, o sea, cada situación de los compañeros eran muy, muy fuertes, que yo decía, no mames, o sea, a mí me fue bien dentro de lo que cabe, solo es un hueso quebrado, ¿sí? Y dentro de todo me fue bien. Entonces ya empieza uno a agarrar la onda, a ver, vamos a poner aquí atención, ¿qué es lo que tengo que observar de todos ellos? Y entonces empieza la parte de ir agradeciendo, de decir, bueno, se supone que yo hace como unos 8 años, según, ¿verdad?, me habían internado también de neumonía, como la persona de al lado. Pero cuando empecé a ver su proceso de esta persona, el sufrimiento por el cual estaba pasando, dije, no mames, a mí, yo no viví eso. A mí no me pasó eso. O sea, gracias, Padre, que mi situación de ese entonces no fue así tan fuerte. Y así con cada una de las personas fui haciendo ese análisis, ¿verdad? Y entonces como que ya la calma empieza a llegar a la mente, a las emociones. En lugar de evadir tus emociones, las empiezas a abrazar. Y dices, a ver, ¿qué pasó aquí? Como el meme, ¿verdad? Pero es eso, o sea, no te evadas. No evadas las emociones. Siéntelas. Profundízalas. Pero eso para qué sirve, no para que te las quedes, obviamente es para que las trabajes. ¿Y de qué manera las vas a trabajar? En la mente. ¿Y de qué manera es en la mente? Cambiándote al polo positivo de agradecimiento en este caso. Es una de las opciones que hay. Decir, bueno, yo tengo salud, estoy mejor, estoy bien, no estoy tan grave como las situaciones que me han puesto enfrente, ¿verdad? Y así fue. Entonces ya me empecé a concentrar, ¿verdad? Y a decir, no manches, no, pues yo estoy mejor. O sea, esta situación sí fue dura, sí fue pues literal un trancazo en la vida, en las emociones, en los pensamientos, en el cuerpo físico, algo muy grande que pues tuve que aprender, ¿verdad? En casa, una cosa lleva a la otra, o sea, hasta después le empiezas a entender el para qué de la situación. Pero te digo, ya cuando empieza ese momento de quietud, esos momentos en los que ya puedes empezar a hacer una reflexión, una introspección más calmadamente, comienza ese estado de agradecimiento. Lo voy a repetir muchas veces, voy a parecer disco rayado, pero es que así es. Simple y sencillamente así es. Por fortuna, bueno, sí hubo días, hubo noches que me quedé solo, porque pues está difícil, todos conocen la condición familiar en la que estoy, y etcétera, ¿no? Entonces, gracias a que hubo personas que estuvieron al pendiente de mí, además de mi mamá, claramente, ¿verdad? O sea, que siempre estuvo allí.
Pero también, te digo, hubo compañeros de mi grupo de metafísica que allí estuvieron. De una u otra manera, ahí estuvieron. Algunos físicamente, otros, bueno, por circunstancias laborales, no podían estar allí presentes, pero siempre por mensaje, siempre estando allí, ¿no? Y entonces dices, no manches, hay gente que está a tu lado. Ajá, y empiezas otra vez a agradecer. Entonces me mandaron por allí, mi facilitadora, ¿verdad? De metafísica, me mandó la tarjetita de la oración de acción de gracias. Entonces fue cuando, y ya las tenía, o sea, casi de los primeros días me la mandaron, pero pues uno está sumido ahí en su argüende, en su rollo, en su conflicto. Entonces ya la saco y digo, a ver, vamos a ponernos en acción, a activarnos, a resolver esta situación, ¿sale? Y ya empiezo a sacar la oración, la empiezo a leer. Créanme que en tantos años de la metafísica, bueno, no son tantos, pero en estos años que he llevado de la metafísica, no había nunca concienciado tanto, tan profundamente, esta oración de acción de gracias que, bueno, nos la regala Rubén Cedeño. Claramente hay que agradecerle su autoría. Pero te digo, pasaba como desapercibido, al menos en mi vida, ¿no? Así como que, sí, la oración. Pero la neta, en estos momentos, en esas situaciones, fue como que no mames, ahora la entiendo, porque la estoy viviendo. Ajá. Ahora entiendo tal cual todo lo que dice. Y bueno, si me permiten compartírselas, la vamos a leer un poco. Espérenme. Dice así: acción de gracias. Gracias, Padre, por mi vida, que es la tuya y la de los demás. Gracias por la luz y las sombras que me hacen ver tu inmensidad. Gracias, Padre, por la tierra, el fuego, el aire y el mar. Gracias por el amor y por amar, por saber y tener voluntad, por un amigo y la humanidad, por la sonrisa del niño, por papá y mamá. Gracias, Padre, por los negros y los blancos, los indios, mestizos y zambos, por las piedras y las plantas, animales y santos, por los tronos, serafines y arcángeles, la fe, esperanza y caridad, por el reto y por la paz. Gracias, Padre, por las palabras, la expresión y el poder hablar, la pintura, las letras, la música, la escultura, el drama y la arquitectura. Gracias, Padre, por las ciencias, las medicinas y la electricidad, por la física y la química, alquimia y biología. Gracias por la verdad. Gracias, Padre, por ser cristiano, Rosacruz o hinduista, judío, masón o musulmán, metafísico o budista. Gracias, Padre, porque sabemos que existes y de muchas formas a ti podemos llegar. Gracias por todo, desde el grano de arena hasta el sistema solar, por todas las galaxias, por sentir, pensar y poder crear. Gracias por el momento en que puedo meditar viéndote en cada sitio de mi diario caminar. Gracias por poder agradecerte todo lo que me das. De autoría de Rubén Cedeño, ¿sale? Entonces te decía, en este proceso de esa noche oscura del alma, y cuando empiezas a encontrar el meollo del asunto, sí puedes llegar a un discernimiento y puedes llegar a ese estado de gratitud. Ajá. Porque si nos regresamos a lo que es nuestra oración, ajá, y bajo la vivencia que yo tuve ahí en el hospital y toda esta situación, vamos a tratar de analizarlo un poco, ¿va? Dice, espérenme. Bueno, ahí tal cual dice, gracias por... Cada quien lo va a interpretar de acuerdo a lo que haya vivido, ¿sale? Entonces aquí es, gracias por la luz y las sombras que me hacen ver tu inmensidad. Entonces cuando estamos en momentos de conflicto, cuando estamos en esas situaciones poco fáciles, podemos ver las dos vertientes y podemos seguir viendo la grandeza de Dios. Es ahí donde nos damos cuenta de todo lo magnífico que hay, ¿sale? Entonces... cuando entramos al punto de agradecer por los 4 elementos, chuta, o sea, dices, pues, un hospital requiere también de ciertos elementos para que sigan funcionando, así como las estructuras. Ajá. En general, va.
Cuando dice gracias por el amor y por amar, por saber y tener voluntad. Todo ese párrafo, básicamente, yo lo vi así como que, no manches, o sea, gracias que hay personas que están al cuidado de ti, que en ese momento estuvieron para conmigo. Ajá. Y bueno, ahí agradece también parte de la familia, cuando decir papá y mamá, etcétera. Entonces, cuando entras en un punto de introspección y te digo, yo estaba en ese punto de hacer decretos, servicios allá adentro, ¿no? Ya no solo para mí, para todos los demás. Entonces caes en la parte en la que, en la oración, pues agradeces también déjame ver, aquí está, a los tronos, serafines y arcángeles, ajá, todo eso, porque pues son al fin de cuentas a quien también le solicitas la ayuda y te la brindan. Uh-huh. Gracias por las palabras, por poder expresarte, porque de esa manera hemos podido convivir, coadyugar con los compañeros en las situaciones poco fáciles y todo ese rollo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más? Pues gracias por las ciencias, por las medicinas, porque en esos momentos, pues bueno, yo estaba siendo atendido pues de maravilla. Gracias por esas medicinas, por el servicio de un hospital que se me fue brindado. Entonces ahí empiezas a entender toda esa parte, ¿sale? Ajá, por las creencias de la diversidad de creencia de las demás personas, porque pues cada quien tiene su rollo, pero a su manera, a su forma, siempre te van a decir un aliento, una palabra de aliento, perdón, te van a dar una motivación, bajo lo que ellos entienden como un apoyo moral. Ajá, entonces, ¿dónde nos quedamos? Y pues agradecer por todo, ¿verdad? Del último párrafo, gracias por el grano de arena hasta el sistema solar. Bueno, dirías tú que tienen que ver todo esto. Bueno, pues por muchos granos de arena hicieron mezcla para construir un hospital, ¿estás de acuerdo? O muchos otros materiales que van en la infraestructura de un material. No solamente granos de arena, minerales donde hacen los metales, etcétera. Tú me entiendes, ¿no? Entonces todo ese rollo. ¿Y qué más? Bueno, dentro del último, pues que está la presencia de Dios con nosotros siempre. Y que no nos suelta. Solamente nosotros a veces nos distraemos con el conflicto interior y se nos olvida ir hacia adentro, regresar. ¿Sale? Entonces, con esta narración de la anécdota que me sucedió, pues te puedo confirmar con toda la certeza que aún así, dentro de las situaciones de conflicto, de situaciones poco fáciles, sí podemos llegar a un estado de gratitud. Cuando entiendes, cuando llegas a la parte del aprendizaje, solamente en ese momento, porque pues si estamos cegados por la situación, pues no lo vamos a entender, ¿verdad? Pero es un proceso, es parte de... ¿Cuesta mucho? Sí. ¿Es difícil? No. Pero es complicado porque la personalidad se revela. La personalidad no lo quiere hacer. ¿Quién es la personalidad? Nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo físico. Recuerden que solo son herramientas. Y de acuerdo a las programaciones, vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, pues bueno, por eso se revela y no quieren perder el control cuando realmente el control está dentro de nosotros, es la conciencia, es lo que opera, lo que debe operar realmente para llegar a esos estados de plenitud gozoso. Sí, porque una cosa es ser feliz. ¿Quién es feliz? La personalidad nada más, por eso es efímera. Ajá. Pero el gozo, la plenitud, lo tiene la conciencia, es lo que está dentro de nosotros y eso puede ser, más bien eso es eterno. Ajá, eso nunca termina porque es del espíritu, del ser interno de nosotros, de esa chispa divina, la conciencia. Pero bueno, tenemos una vivencia humana, nos pasan unas cosas, nos pasan otras y etcétera. Entonces, pues de eso se trata aquí, de que diría el maestro ascendido Serapis Bey, la armonía a través del conflicto. ¿Sí? Que a pesar de las situaciones poco fáciles que tú estés viviendo,
puedas comprender, entender y ser acertado en resolver tu vida. Y bueno, la mayoría de la gente que conoce sobre animes o caricaturas o películas de personajes, todo el mundo sabe que a eso se le llama el desarrollo del personaje. Cuando le meten una friega, dices, no mames, vaya desarrollada de personaje le están dando. Pues ni más ni menos que a nosotros nos sucede lo mismo. ¿Y eso para qué sirve? ¿Y eso de qué va? Pues simple y sencillamente es parte de nuestra evolución como espíritu, teniendo vivencias humanas. Lo que por un momento podemos entender dentro de estas situaciones poco fáciles como castigos, como karma, que después de todo sí suele ser karma, o sea, no nos va a pasar nada que no hayamos escrito nosotros. Todo es causa y efecto, pero también en el momento en el que le quitamos el peso como castigo, podemos entender que a esto se le llaman disciplinas. Lo que me va a forjar a mí como ser humano en este proceso de evolución espiritual. ¿Sale? Entonces, cuando entendemos esas partes, es el momento en el que puedo llegar a un estado de agradecimiento y, sobre todo, ¿a qué me lleva un estado de agradecimiento? A vivir el presente, el aquí y el ahora. ¿Por qué alguien tiene ansiedad? Porque está clavado en el futuro que ni siquiera existe. ¿Por qué alguien tiene depresión? Porque está clavado, anclado en un pasado que ya no existe. Y lo que importa es el presente, el ahora, el momento. Este momento es lo que importa para poder llegar a ese estado de plenitud y de gratitud. Y pues bueno, amigos, hasta aquí es un resumen de lo que he venido platicando con algunas personas en estos días, ¿no? Sobre la parte de la gratitud, por qué se festeja el Día de Acción de Gracias, cómo lo aplico a mi vida, porque eso es lo importante. Porque una cosa es solamente hacer un festejo, eso cualquiera lo hace, ¿sí? Lo importante siempre va a ser que tú lo apliques, que apliques la enseñanza, que apliques la información que ya te dieron. De eso se trata. No solamente decir, sí, voy a al pastel de calabaza y bla, bla, bla. No, es que la información, el contenido que ya nos han dejado, lo apliquemos, nada más es eso, o sea, y ya. Pues bueno, amigos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Y pues bueno, estaremos más atentos de sus pláticas. Saludos y muchas gracias.